hija de Sión. Es probablemente la mujer judía más importante de la historia, porque según los narradores es la madre de Jesús. De hecho, Jesús nació y murió como judío, pero sus discípulos fueron los fundadores de lo que hoy es el grupo religioso más grande. Es un desarrollo muy importante en la historia humana. Y yo iría aún más lejos para decir que algunos de nosotros, los judíos, estamos muy agradecidos de que los cristianos hayan llevado al Dios de Israel a todas partes del mundo. Lo que nosotros no pudimos hacer, puesto que el judaísmo es la religión de un pueblo en particular. Deborah Weissman vive en Jerusalén. De religión judía, trabaja arduamente en el diálogo interreligioso a través del mundo. Es presidenta del Consejo Internacional Judeo-Cristiano. Nosotros no atribuimos a Jesús ni a la divinidad ni a la mesianidad. Para nosotros, Jesús no es el Mesías ni el Salvador, y ciertamente que no es el Hijo de Dios, excepto que cuando se dice que es como nosotros, hijos e hijas de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros pensamos, que Jesús fue un gran pedagogo espiritual, un muy gran jefe. Yo pienso que Jesús nos dio un ejemplo admirable de vida en Dios. Pero no es porque nos mostró cómo vivir en Dios, que voy a afirmar que Él es Dios. Me gustaría que muchas personas en el mundo, cada vez más, siguieran su ejemplo. Estamos aquí en Tierra Santa, la tierra elegida por Dios para revelar su designio para el mundo. Es aquí donde, en efecto, Jesús caminó, enseñó, sanó, perdonó. Aquí fue donde dio su vida por la salvación de todos los hombres. Esta tierra reúne hoy a tres religiones: los judíos, los musulmanes y los cristianos, y también a dos pueblos, los israelitas y los palestinos. La situación en la Tierra Santa es dramática. Lo que pasa actualmente y desde hace generaciones es la incapacidad de cada uno de ambos pueblos implicados en el conflicto de dejar un espacio para el otro. Es realmente dramático para la vocación de esta tierra. Esta tierra está llamada a ser testigo de la palabra de Dios para el mundo. Y sin embargo, parecemos incapaces de vivir los valores que están profundamente presentes en la tradición bíblica. Muchos olvidan que este conflicto tiene matices espirituales. En lugar de la Tierra Santa o el lugar de Jerusalén es un llamado de Dios. Es Dios quien tiene un proyecto para esta tierra. Como lo dice el salmista, todo hombre dirá de Jerusalén, es mi madre. Aún los ateos, aún los no creyentes, están llamados a mirar hacia Jerusalén. El salmista no habla de los judíos, o los cristianos, o los musulmanes, o los budistas, sino que dice cada hombre, y esto es extremadamente importante. Dios quiso un lugar para que haya este encuentro entre hombres y con Él.
Esta tierra ya acogió la encarnación de Dios. ¿De qué manera María, en su actitud interior, en su relación con Dios, puede ayudarnos en este trabajo por la paz? María realizó todo lo que acabo de decir. Ella realizó el misterio de la salvación en ella misma, en su cuerpo y en su alma. Eso quiere decir que todo cristiano puede ser como María. Él puede realizar en su cuerpo y en su alma el misterio del reino de los cielos. Hoy, Nerfot God les propone acercarse a María, la Madre de Jesús, hija de Israel, mujer judía. Creemos que ella nos lleva a Jesús, el príncipe de la paz para todo hombre. David Neuhaus es originario de Sudáfrica, de una familia de judíos refugiados alemanes que huyeron de Alemania en los años 30. A la edad de 15 años, después de haber recibido una educación judía, fui enviado a Jerusalén, y es allí donde ocurrió todo. Es allí que él conoce a la persona de Jesucristo, a través de una religiosa rusa ortodoxa, la Madre Abadesa, de un convento en el Monte de los Olivos. En su alegría radiante, a pesar que ya tenía 89 años, con los achaques de la vejez y postrada en la cama, emanaba una luz que por primera vez yo veía en alguna persona. Y poco a poco empezó a contarme su historia, y no solamente su historia personal, sino también la de su fe. Algunos meses después, cuando volví a encontrarme con mis padres, les anuncié que Jesucristo había llegado a ser alguien central en mi vida de fe y que quería volverme cristiano. David Neuhaus es hoy en día sacerdote de la Compañía de Jesús en Jerusalén. Enseña la Biblia. Es vicario episcopal para las comunidades católicas de lengua hebraica y rusa. Nos invita a mirar a María, hija de Israel, entrando en el misterio de la vocación del pueblo de Israel. Para comprender a María como hija de Israel, debemos comprender quién es Israel y cuál es su vocación, lo que ha sido siempre un combate para la Iglesia, un combate en la historia de la humanidad. Es el problema del pueblo de Babel. No quieren ningún pariente. Los parientes revelan nuestros orígenes, y no nos gusta reconocer nuestros orígenes porque de alguna manera esto nos limita, nos hace dependientes. No somos el comienzo de todo. Entonces, a este nivel, para comprender a María como hija de Israel, tenemos que meditar siempre en el Antiguo Testamento, para comprender cómo el Antiguo Testamento es la manera como Dios nos prepara para entrar en el Nuevo. Me gustaría presentar 4 vocaciones de Israel en el Antiguo Testamento que, en mi opinión, revelan la vocación de María.
En la primera parte del Antiguo Testamento, que en hebreo se llama la Torá, la ley, la persona central es la del sacerdote. Y en el corazón de la ley de Israel, que recibió en el monte Sinaí, se encuentra la construcción de la tienda del encuentro. De manera muy real, María llegó a ser esta tienda del encuentro, cuyo centro mismo es la palabra de Dios. Israel, en este sentido, hizo un lugar en el centro de Israel para la tienda, que es el lugar del encuentro con Dios. Y esta tienda es llevada de un lugar a otro a medida que Israel se desplaza. Entonces, la tienda es casi el corazón latiente del medio del pueblo. Y al anterior de esta tienda se encuentra el espacio donde Dios se encuentra con la persona humana. En este sentido, hay la revelación del proyecto del Padre. En esta tierra tenemos una iglesia, y en esta iglesia fui ordenado, que se llama la Iglesia de María, el Arca de la Alianza. Y en este sentido, hay algo muy poderoso en esta imagen, que esta construcción humana, realizada según los mandamientos de Dios, llega a ser esta persona viva, donde Dios viene al encuentro de la persona humana. Si vamos ahora a la segunda parte del Antiguo Testamento, que llamamos los libros históricos, en su corazón tenemos al pueblo de Israel buscando poner en práctica la palabra de Dios. Y allí, la persona central es el rey. María, en su humildad, revela quién se supone que es el rey de Israel. Según la ley de Israel, el rey es muy distinto de los reyes de este mundo. La ley del rey es la siguiente. El rey no puede tener muchos caballos, lo que significa no apoyarse en una fuerza militar. No debe tener mucho dinero para no apoyarse en una fuerza financiera. Y no debe tener muchas mujeres, por lo que muchas mujeres se entiende que no debería buscar hacer alianza por matrimonio con los reyes de este mundo. El rey de Israel se describe como sentado en su trono, y sobre este trono se transforma él mismo en trono para la palabra de Dios, pues se le describe como el que medita la ley del Señor día y noche. Tenemos estas potentes descripciones de María, que medita estas cosas en su corazón, la ley, y cómo la ley actúa en su vida. Y María es esta persona que es opuesta a los poderosos reyes de este mundo. En el sentido, ella representa también la figura real. E insisto en lo real, porque el rey es la figura central de los libros históricos. Si vamos a la tercera parte del Antiguo Testamento, llegamos a estos maravillosos textos que personifican la sabiduría, Sofía. Y en estos textos
hay una relectura de la figura de la mujer, revelada en Eva. Eva es la mujer seductora, que se opone a la palabra. Pero en los libros de la sabiduría, sobre todo si pensamos en el último capítulo del libro de los Proverbios, tenemos la revelación de la mujer virtuosa, que vive la palabra de Dios y es activa en el mundo, cuidando el bienestar de su familia. A medida que la literatura sapiencial se desarrolla, esta figura se personifica, Hokman en hebreo, Sofía en griego. Tenemos este magnífico texto donde Salomón sabe lo que le falta. Lo que le falta es una mujer para aconsejarlo. Es la vocación de la mujer en el relato de Génesis 2. Ella será un Ezer Kenegdo, alguien que ayudará, pero también que actuará contra su marido estúpido. Y Salomón está en busca de Sofía, la mujer que encarna la sabiduría. Y para terminar, si llegamos al libro de los profetas, allí también María se sale a la luz. Su rostro es poco a poco revelado, mientras nos damos cuenta que el profeta es aquel que debe escuchar y ser impregnado de la palabra de Dios. Es el profeta quien luego debe ofrecer al mundo la palabra de Dios. Es una actividad muy femenina, la de escuchar. Los hombres prefieren por lo general hablar y ser hombres de acción, pero el profeta está llamado a escuchar y meditar, y enseguida ofrecer la palabra de Dios a los demás. María es revelada directamente por el Antiguo Testamento, por estas 4 figuras centrales de mediadores de la palabra de Dios: el sacerdote, el rey, el sabio, hombre sabio o mujer sabia, y el profeta. Además de eso, hay algo en la vocación de Israel que alcanza un cumplimiento, una perfección en la persona de María. Cuando Israel escucha la ley en el Sinaí, Israel responde: Naaseh venishma, haremos y obedeceremos, es decir, escucharemos. Esto resuena tanto para mí con las palabras de María cuando recibe la visita del ángel: que se haga para mí según la voluntad de Dios. En este sentido, María, en un cierto nivel, vive la vocación de Israel. María la lleva a su apogeo en el momento del nacimiento del Mesías. Podemos también entender a María como una mujer judía del siglo I. Y ahí tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos judíos, de su vida de oración, de fidelidad a la palabra de Dios, y en su conciencia de que Dios reveló su palabra para ordenar nuestra vida.
María vivió en la era del Segundo Templo. Este Segundo Templo fue destruido en el año 70. Cuando el templo funcionaba en Jerusalén, el ritual del templo era conducido exclusivamente por hombres. Los sacerdotes eran hombres, las mujeres iban al templo, y sabemos que María fue al templo para ofrecer un sacrificio después del nacimiento de Jesús, tal como lo cuentan los evangelios. Y pienso que era la costumbre de esa época para las mujeres judías. Pero las mujeres estaban excluidas del culto en el templo. Las mujeres de Israel nos pueden ayudar también a comprender mejor a María de Nazaret. A primera vista, el papel de la mujer judía parece fuertemente desvanecido. Se le ve poco en las sinagogas, en las reuniones oficiales religiosas. Es que su vocación es de toda interioridad. En el Talmud, la palabra Beit, hogar, se emplea a veces para designar a la esposa. Es decir, la esposa es considerada como la casa del hombre, la esencia de la casa. Entonces se habla de la mujer como el alma del hogar judío. Y un hombre que no tiene esposa es considerado de alguna manera como sin domicilio. Aun cuando habite un inmueble excelente, no tiene un verdadero hogar para habitar. El Shabbat es realmente el día más lindo de la semana. El Shabbat hace referencia al primer libro de la Biblia. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Entonces, como Dios descansó el séptimo día, también nosotros descansamos. Viajo mucho por causa de mi trabajo interreligioso, pero planifico siempre dónde voy a estar para el Shabbat. Y me preparo para eso. Y si no puedo hacer de otra manera, busco por todos los medios no viajar el viernes, por lo menos no el viernes en la tarde, para que cualquiera que sea mi destino pueda tener bastante tiempo para preparar el Shabbat. Pienso que una de las cosas que caracteriza el judaísmo es que es muy rico en sus fiestas, de las cuales muchas eran las mismas de la época de María o Jesús. Quizás se celebraban de manera un poco distinta, porque hoy ya no tenemos más el templo, y entonces tuvo que haber una adaptación de todas nuestras fiestas para esta nueva realidad. Podemos también entender a María como parte de un linaje de mujeres judías. En efecto, Mateo comienza su evangelio escribiendo la genealogía de Jesús. Menciona 4 mujeres, esposas muy bien conocidas en el Antiguo Testamento: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé o Bathsheba en hebreo. 4 ancestros de María, mujeres que, más allá de las apariencias externas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo en sus conductas. Si yo miro a estas mujeres y trato de ver cómo la tradición judía las mira, encuentro a estas mujeres extraordinarias. Y pienso que lo que caracteriza a estas mujeres es su sentido de la vida. Ellas dan la vida, preservan la vida, salvan la vida. Ellas arriesgan sus vidas para salvar la vida.
Es así que Tamar, la nuera de Judá, utiliza la astucia para mantener su descendencia. Ante el rechazo de Judá de darle a su hijo por esposo, se viste de prostituta y engendra de su suegro Judá a Farés y a Zará. Rahab era la prostituta de Jericó, que se convirtió al Dios de Israel. Llegó a ser esposa de Salomón y madre de Booz. Ruth era una moabita, una extranjera, la cual, uniéndose a los valores del judaísmo, contrae matrimonio con Booz. Betsabé, la mujer de Urías, es víctima de la pasión del rey David, del cual concibió un hijo en una relación adúltera. Después de este adulterio, David organiza el asesinato de Urías para desposar a Betsabé, y de ella nace un matrimonio legítimo, el rey Salomón. Estas mujeres muchas veces son despreciadas, puesto que se dice que son prostitutas, que son esto, que son aquello, pero no, en realidad son mujeres excepcionales. Por ejemplo, Tamar se dice que se prostituye con Judá, su suegro, pero no es así. Ella sabía que lo que estaba en juego era importante. Si el linaje se interrumpía, no habría Mesías. Entonces, ella hizo todo lo que pudo para tener un hijo de Judá, su suegro, quien era el culpable por no haberle concedido a su hijo por esposo. Ella ve más allá que su propia vida. Está dispuesta a arriesgar su vida, puesto que la toman como prostituta para salvar la vida, para salvar la dinastía del Mesías. Estas mujeres nos hablan de un Dios que es dueño de lo imposible. Nos hablan de los designios imprevisibles de Dios. Esto se observa de manera extrema en María. Ella se arriesga a ser tomada por lo que no es, como Tamar, como Rahab. Y es bueno situar a María así, una verdadera mujer que abandona su proyecto por el de Dios, una mujer que es capaz de ver más allá de su propio destino. En el mismo sentido, una de las grandes figuras que nos revela a María es Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Mientras el Señor libera al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, permitiéndoles atravesar a pie seco el Mar Rojo, Miriam, junto a Moisés, lleva al pueblo hacia la vida. El rol profético de Miriam, la hermana de Moisés, está muy claro en el paso a través del mar. Si ustedes lo recuerdan, Moisés entona el canto que celebra la acción de Dios, la obra de Dios de liberación del pueblo a través del mar. Entonces Miriam retoma el coro. No hay nada profético en eso. Repite simplemente lo que Moisés dice, pero hace algo nuevo y muy importante. Ella toma los címbalos y arrastra a las mujeres a la danza. Esto es más revolucionario de lo que nosotros podemos imaginar. Tenemos que recordar que es un pueblo de esclavos, un pueblo que vive en el temor y la oscuridad. Es un pueblo que apenas sale de 400 años de esclavitud. 400 años de esclavitud los deberían hacer caminar encorvados, es decir, incapaces de danzar.
el paso del mar, a través del agua, a través de la sangre que habían puesto en el marco de la puerta, es una experiencia de nacimiento. Y es Miriam la que del otro lado del mar actúa casi como una partera. Ella es la que enseña al niño recién nacido cómo caminar como una persona libre, caminar a través de la danza. Es decir, María enseña realmente a Israel cómo existir en el mundo. Podemos crear un punto de unión muy interesante aquí, en la Biblia. En Levítico capítulo 26, está escrito: Dios rompió el yugo de la esclavitud, hizo salir a su pueblo de Egipto para que pueda caminar con la cabeza erguida. Es María, la hermana de Moisés, quien les enseñó a caminar cabeza en alto. Esto caracteriza la comunidad de los discípulos que llegan a ser apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo. Caminan con la cabeza en alto. Muchas veces se traduce, hay distintas traducciones, como hablan con coraje. Pero la palabra es la misma que describe el pueblo de Israel después que se quebró el yugo de la esclavitud. Y María, Miriam, la hermana de Moisés, es la figura central mientras guía al pueblo que sale del Mar Rojo bailando como pueblo liberado. De nuevo, aquí es lo mismo que nos enseña María en el Nuevo Testamento: vivir sin miedo. Tenía todas las razones para tener miedo, una joven mujer que estaba embarazada. Esto podría ser el fin. Pero gracias a su fe, a su alegría, gracias a la confianza en un Dios que es fiel, ella nos conduce, aun si llevamos una vida donde tenemos muchas razones para tener miedo. Pienso en mis hermanos y hermanas cristianos en Tierra Santa. María nos lleva en una danza de fidelidad y de confianza en Dios. Para este mes, podemos rezar por la paz en el país de Jesús, para que los diferentes pueblos puedan vivir allí sin miedo. La palabra de este mes está en el Salmo 87, versículo 5. De Sión se ha de decir: todos han nacido en ella, y quien la funda es el propio Altísimo.